Hola a todos, desde oposicionbomberoonline.org. Hoy vamos a ver una clase en la cual vamos a dar unos conceptos, unas nociones, unas guías sobre cómo preparar los exámenes de desarrollo que se suelen plantear en la oposición a bombero. Esta clase ha llegado a cabo pues por la pregunta, sugerencia o consejo que nos ha pedido un compañero que se ha preparado con este método y que ha pasado la fase del tipo test y pide consejos sobre cómo afrontar, en este caso, un supuesto práctico guiado. Vamos a leer lo que el compañero nos ha dicho para tratar de tener en cuenta siempre lo que nos dice, ¿vale? Dice: hola Raúl, quería comentaros que he preparado la oposición con vuestro método y que nos examinamos en pasado el día 2 de febrero de la primera prueba, que era el temario, ¿vale? Dice: creo que fue un poco difícil porque aunque había estudiado mucho, muchas preguntas no trataban del tema principal de bomberos, o esa es mi opinión. Esto pasa mucho y no tenemos, en todos los exámenes suele haber preguntas extrañas que no vamos a saber contestar y que seguramente no aparezcan, o que creamos que no aparezcan ni en las bases que nos han propuesto antes de hacer la prueba, ¿no? Pero con ello hay que contar. Hay un 10, un 20, un 30%, dependiendo de la oposición, de lo raro que sea, entre comillas, que nos van a plantear este tipo de preguntas. Preguntas de las cuales no nos imaginábamos que nunca nos podrían preguntar. Pero siempre se puede aprobar, aunque haya este tipo de preguntas, porque si hay un 20, un 10 o un 15% de preguntas que no entran dentro del temario, aún tenemos un 80 o 70% de preguntas que sí que entran dentro del temario, que son en las cuales nos tenemos que concentrar, ¿vale? Hay que llevar ese factor, hay que prever esa situación porque nos va a pasar, ¿vale? No nos cabreemos. En mi oposición hubo muchas personas que el hecho de que las primeras preguntas eran preguntas súper raras, pues le hicieron que se pusieran nerviosos y que ya no daban pie con bola, ¿no? Como se suele decir. Pero este concepto hay que tenerlo claro, que siempre que vamos a un examen nos vamos a encontrar preguntas raras. Y eso no debe de sorprendernos. Simplemente debemos de seguir con la misma calma, la misma paciencia, porque esto es muy importante. Y por ejemplo, en la oposición que a mí me dio la plaza en el Ayuntamiento de Bombero, pues fue una de las cosas, creo, más importantes, ¿no? Porque yo vi los suspiros, los golpes en las mesas de otras personas que a partir de ahí ya no daban una, ¿no? Vale, continúo, no me enrollo. Dice: vale, pasé el corte, a pesar de que había preguntas raras, pasó el corte porque es un tanto por ciento de preguntas, no son todas las preguntas, por lo tanto es posible pasar el corte a pesar de esas preguntas raras. Y en el tercer examen es un supuesto práctico guiado. Vale, luego vamos a explicar a continuación el supuesto práctico guiado. Estoy preparándolo también con vuestros vídeos, pero lo que no sé muy bien cómo lo van a plantear. Vale, estoy un poco perdido. No sé si lo pondrán tipo epígrafes, preguntas cortas o largas, una actuación o varias. Vale, luego trataremos de explicar los diferentes tipos de supuestos prácticos que nos pueden poner. En este caso, si en las bases dice que es un supuesto práctico guiado, voy a decir lo que yo considero que es un supuesto práctico guiado, pero aprovecharemos para explicar los tipos de supuestos prácticos que hay y qué cosas hay que tener en cuenta y cómo preparárselas. ¿Vale? Te escribo para ver si vosotros, que tenéis más experiencia y habéis visto más exámenes de este tipo, y podríais echarle un cable y así hacerme una idea de lo que me puedo encontrar. Vale, gracias por vuestro trabajo, que me ha sido de gran ayuda. A ver si puedo mandar el examen, que le echéis un ojo, igual alguna pregunta os puede servir para ponerlo en los test. Habla del examen tipo test de la oposición de Móstoles. Vale. Vamos, antes de nada, darte la enhorabuena porque has pasado el examen tipo test, que suele ser el corte más importante, en el cual más gente se queda fuera y menos gente se queda dentro. Y en el examen de supuestos prácticos o de desarrollo a desarrollar suele quedarse menos gente porque es un examen más difícil de corregir, ¿vale? Entonces, pues darte la enhorabuena porque creo que has pasado el corte, uno de los cortes más difíciles de pasar. Vale, vamos a ver los diferentes tipos de exámenes de desarrollo que nos podemos encontrar en una oposición. ¿Vale? Podemos encontrarnos exámenes de desarrollos teóricos, o sea, temas teóricos, nos exponen un tema y un tiempo y tenemos que desarrollar ese tema. Y luego están los supuestos prácticos, que pueden ser bien guiados, pueden ser supuestos prácticos cortos o supuestos prácticos completos.
Vale, en los supuestos prácticos nos van a plantear una situación, una emergencia, por ejemplo un incendio en segunda planta, con una serie de características, hay personas que rescatar, no hay personas que rescatar, hay muchas características que nos van a decir en el enunciado en el cual nos van a proponer, nos van a mostrar el escenario que nosotros tenemos que solucionar. En los supuestos prácticos siempre hay una situación de emergencia en la cual vamos a tener que actuar o vamos a tener que realizar unas tareas, solo que dependiendo del tipo, pues esto se plantea de una manera o se plantea de otra y por supuesto hay que tenerlo claro. Bueno, ahora vamos a explicarlo a continuación, lo que es cada uno de ellos y como el compañero hace una referencia ¿a dónde estoy? Vale, los supuestos prácticos guiados, pues vamos a centrarnos un poco primero en los supuestos prácticos y luego hablaremos de los exámenes a desarrollar sobre temas teóricos. ¿Vale? Vale, esto se me repite, no pasa nada. Vale, los supuestos prácticos. Hemos dicho que tenemos los guiados, los cortos y los completos o los que van de inicio a fin. ¿Vale? Todos nos ponen una situación, un escenario y con una serie de características. El enunciado que nos están poniendo es básico, porque las respuestas que quieren que pongamos, digamos que van a estar disfrazadas o van a estar expuestas en ese enunciado. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que es importante leerse una o dos veces, subrayar, anotarse todo lo que dice ese enunciado, porque ahí van a estar todas las claves de lo que quieren que respondamos. ¿Vale? Solemos cometer muchos errores y uno de ellos es que nos solemos desviar del tema que nos preguntan porque nos es más cómodo o porque sabemos mejor algún otro tema, ¿vale? Pero es muy importante ceñirse al enunciado, a lo que está pasando en ese momento, ¿vale? Por ejemplo, antes he puesto el ejemplo de un incendio. No es lo mismo un incendio de un garaje que un incendio de una quinta planta. No es lo mismo un incendio de exteriores que un incendio de interiores. ¿Vale? Un incendio de interior es un incendio en el cual el humo sale por el patio de luces, por el patio interior, un patio interior. No es lo mismo si hay personas que rescatar o si no hay personas. No es lo mismo si el humo entra en alguna vivienda diferente a la vivienda afectada o si el humo está confinado solamente en la vivienda afectada. No es lo mismo que haya un colegio cerca que no lo haya. No es lo mismo que haya gas que no haya gas. Es decir, hay un montón de posibilidades, de variables y tenemos que tener en cuenta las que nos están diciendo. No todas, las que nos están diciendo, ¿vale? Para que no se nos vaya el tiempo y para que nos puntúen correctamente. Por lo tanto, el enunciado es básico. Leerlo una o dos veces, subrayar, anotar, es importante, de verdad, es muy importante que el enunciado lo tengamos todo muy claro, todo lo que hay que decir. Y luego nos van a preguntar sobre esa situación, ese escenario que nos han planteado. Y hay diferentes formas de preguntar. ¿Vale? De ahí están los exámenes guiados, que lo que quieren decir es que nos dan una situación y nos van guiando, es decir, nos van diciendo ¿cómo harías la instalación? Y tenemos que explicar cómo haríamos la instalación, de principio a fin. ¿Cómo realizarías el rescate de una persona que se encuentra en una vivienda colindante llena de humo? Pues tendríamos que explicar cómo haríamos eso. Cuando nosotros realizamos una tarea, explicamos una tarea, una actuación, ¿vale? Tenemos que ir desde el principio, desde que empieza esa actuación o esa tarea hasta el final y es muy importante teniendo en cuenta siempre la seguridad. Y aquí es donde en la práctica de cada uno hace que todo fluya mejor. Es decir, si yo tengo en cuenta que tengo que llevar un equipo, pues podemos decir brevemente antes, el personal llevará un traje acorde a los riesgos que se estén ocurriendo, llevará el traje de intervención con equipo de respiración autónomo, llevará máscaras de rescate si hay una víctima, etc. O sea, tenemos que ir diciendo de principio a fin todo lo que vamos a hacer, pero anotando cosas básicas. Por ejemplo, la seguridad es básica, ¿vale? Y no yéndonos demasiado, no desviándonos demasiado de lo que nos están diciendo. Todo lo que digamos tiene que estar relacionado con lo que nos están preguntando. Vale, en los exámenes guiados, no me lío, perdonadme. En este caso, pues nos hacen una pregunta y nos van guiando con preguntas de qué tendríamos que hacer. ¿Vale? A eso se refiere cuando dicen un examen guiado, que nos van guiando. ¿Cómo nos guían? Con preguntas. ¿Cómo realizaríamos el rescate? Hablamos del rescate. ¿Cómo realizaríamos la extinción? Hablamos de la extinción. ¿Cómo realizarías X cosa? Y nos van haciendo preguntas, nos van guiando. Porque digamos que
Generalmente podemos dividir los supuestos prácticos en dos variables principalmente, los guiados y los completos, o a desarrollar, que también se llaman. Los completos es que nosotros tenemos que desarrollar una actuación desde el principio hasta el fin, ¿vale? Ahí sería un examen, un supuesto práctico a desarrollar, o un supuesto práctico completo, o un supuesto práctico de inicio a fin. En ese caso no nos guían, nos dicen una situación y tenemos que responder. Normalmente estos exámenes completos son todo el examen, nos dura el realizarlo, tardamos entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y va a consistir en todo, en el tren de salida, en la aproximación, en todo. Luego veremos unos esquemas que nosotros hemos seguido en las clases en las cuales hemos tratado los supuestos prácticos, ¿vale? Pero los guiados, y perdonad que insista, pero es que el compañero me ha preguntado sobre los guiados, es, digamos, que nos van guiando con preguntas que tenemos que responder, ¿vale? Y luego estaría entre medias un concepto diferente que serían los supuestos prácticos cortos. ¿Estos en qué consisten? Pues se parecen más a los guiados que a los completos. Me explico. Nos dan una situación y sobre esa situación nos dan una pregunta. ¿Qué pasa con los supuestos prácticos cortos? Pues que puede haber, por ejemplo, 3 supuestos en 1 hora y media. Por ejemplo, nos dan una situación y nos dicen una pregunta y nos dan 30 minutos. O sea, nos dicen una situación y una pregunta. Nos dan otra situación diferente y nos dicen otra pregunta. Y así las veces que queramos, ¿vale? Pero son supuestos en los cuales no nos piden a desarrollar de principio a fin. Tampoco nos van guiando porque lo que quieren es que tratemos un tema en concreto sobre ese supuesto práctico. Se parece mucho al guiado, pero no es lo mismo. Pero digamos que lo que puede pasar lo que quieren buscar cuando hacen supuestos prácticos cortos es que manejemos diferentes situaciones para ver si estamos puestos en accidentes de tráfico, incendios urbanos, materias peligrosas, etcétera, ¿vale? Pero bueno, los supuestos cortos, digamos que son una variable de los supuestos guiados. No nos hablan de toda la actuación, sino de una parte de la misma, de la que nos están preguntando. El compañero nos pregunta sobre los supuestos prácticos guiados y en este caso nos plantean un escenario y nos van guiando con preguntas que tenemos que responder. Vale, estos serían los 3 tipos de supuestos prácticos que nos solemos encontrar. Vale, ¿qué cosas hay que tener en cuenta en estos exámenes? Primero y principal, lo que nos preguntan. Tanto hay que tener en cuenta el escenario que nos están presentando, teniendo en cuenta todas las características y todas las especificaciones que nos hagan en ese escenario, porque va a determinar después nuestras respuestas en función a lo que nos preguntan. Una vez que tenemos claro el escenario, ¿vale? Y tenemos muy claras las cosas que están pasando, nos van a hacer una pregunta en la cual hay que centrarse en lo que nos preguntan. Bueno, a continuación lo tengo un poquito mejor redactado, entonces voy a decir los puntos principales y luego vamos a entrar en detalle en cada punto, ¿no? Primero hay que tener en cuenta lo que nos preguntan, luego hay que, antes de redactar, esquematizar lo que vamos a redactar, ¿vale? Ahora explico lo que es. Y el control del tiempo es básico, suele ser la causa principal por la cual la gente, o mucha gente, se autodescarta, perdonad que lo diga así, de esta prueba. Lo vamos a explicar paso por paso. Lo que nos preguntan, ¿vale? ¿Qué pasa con lo que nos preguntan? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que puede pasar? Es lógico, ¿vale? Hay que responder a lo que nos preguntan, pero hay una tendencia en la cual solemos tratar de irnos hacia lo que nosotros mejor sabemos o lo que llevamos mejor preparado. Y claro, el tribunal enseguida, el tribunal cuando plantea un escenario y realiza una pregunta, realmente ya sabe lo que quiere ver. Porque a veces cuando se pone un escenario y se realizan preguntas, digamos que el tribunal puede decir, vale, yo quiero que me cuenten esto. ¿Cómo quiero que me cuenten esto? Les voy a decir este escenario y les voy a hacer estas preguntas para que me contesten esto. Por lo tanto, digamos que el tribunal, también es para facilitar su tarea, pues ya tiene las respuestas y quiere ver esas respuestas o pequeñas variables, no tiene que ser perfecto todo, ¿vale? Pero que vaya encaminado a lo que él quiere que tú digas, ¿vale? Por eso en el enunciado suele haber anotaciones que te van a dar muchas pistas de lo que el tribunal quiere y en las preguntas también van a haber anotaciones en las cuales te dan más pistas aún de lo que quieren que respondas, ¿vale? Por lo tanto, aunque es muy fácil y es muy lógico,
pero es un fallo muy común, ¿vale? Que solemos ir hacia lo que mejor sabemos cuando tenemos que ir a lo que nos preguntan. Vale, esto de hacer un boceto, un esquema rápido antes de contestar, esto es básico. Por ejemplo, ¿qué suele pasar? Si nosotros empezamos a escribir del tirón sin pensar lo que nosotros estamos... O sea, sin pensar, nosotros sabemos lo que nos preguntan y empezamos directamente a escribir. Es muy fácil que se nos pase algún punto principal porque cuando estamos concentrados en lo que estamos escribiendo, difícilmente retenemos el esquema principal de lo que hay que hacer. Y entonces, si nosotros no hacemos un pequeño bocetillo, un esquema de los puntos importantes que queremos tratar antes de empezar a escribir, casi con toda seguridad se nos va a escapar algo, ¿vale? Por ejemplo, no lo sé, instalación, ¿vale? En un incendio urbano, pues primero voy a hablar del EPI, después voy a hablar, estoy diciéndolo un poco sin tener nada preparado, ¿eh? Primero voy a hablar del EPI, después voy a hablar de qué, también cuando estás esquematizando empiezas a darte cuenta de cosas que te pueden faltar y que a lo mejor si te pones a escribir nunca las dirías, ¿vale? Ah, no, espera, ¿qué equipo hace la instalación? ¿Cómo va equipado ese equipo? ¿Qué tipo de mangueras toma? ¿Qué medidas de seguridad va a tomar el equipo cuando va subiendo? Oye, cuando se encuentra la gente, ¿qué le va a decir a la gente? ¿Vale? ¿Qué mensaje va a transmitir a la gente que se encuentra en la caja de escalera? ¿Qué va a hacer con las puertas abiertas que se encuentra? Y con las ventanas que hay, las abrimos, las cerramos, en fin, digamos que te van saliendo, pero fíjate, lo que he tardado en escribir esto, que no tiene que estar escrito completamente, pueden ser abreviaturas, pueden ser letras, que primero te hace una idea de lo que vas a decir. Vale, el puesto base es el final, vale, pues después ajustamos el puesto base, o sea, digamos que son letras que te pueden llevar 30 segundos, 10 segundos, 20 segundos y que te van ordenando mentalmente todo lo que tienes que decir, ¿vale? Y una vez que tienes esto claro, es cuando te pones a desarrollar, ¿vale? Y entonces aquí es donde está la técnica de desarrollo, de síntesis y del tiempo. Es lo que nosotros tenemos que tener claro. Una vez que ya tenemos todos estos puntos claros de lo que nosotros tenemos que hablar, pues sabemos que de alguna manera u otra tenemos que meter estos puntos que nosotros consideramos importantes, que a fin de cuentas es lo que el tribunal quiere que digamos, ¿vale? Lo podemos decir más bonito o menos bonito, pero si aparece es un punto positivo para superar el examen, ¿vale? Entonces, cuando nosotros empezamos a redactar, pues el equipo número 2 va a efectuar las tareas de instalación, irá equipado con el traje de intervención y el equipo de respiración autónomo. No hay que ser demasiado extenso, no hay que decir que el ERA está compuesto por una botella de tantos litros, hay que ceñirse a lo que preguntan y luego veremos, hay que ajustarse al tiempo lo máximo, ¿vale? La instalación por la manguera será de 45 porque tiene... y puedes dar incluso una pequeña explicación, pero nunca extenderte demasiado, ¿vale? Para compensar las pérdidas de carga utilizaremos una instalación de 45 hasta el puesto base. Por ello cogeremos las bolsas en las cuales van las mangas de intervención, las mangueras las mangueras de diámetro 25, patatín patatán. Dependiendo del servicio hay una serie de características en tema de instalaciones, etcétera, ¿vale? Pero bueno, en este caso, ¿vale? Me he puesto a hablar sobre un supuesto práctico de incendios urbanos. Está explicado completamente en la clase de la sesión 28 y anteriormente en la clase de la sesión 21 hasta la 27, en todo detalle, todos los temas que estoy hablando, ¿vale? Lo que pasa que simplemente quería que vierais un poco cómo afrontar del primer golpe hacia este tipo de preguntas, ¿vale? Por lo tanto, esquematizamos un poco muy brevemente antes de comenzar a redactar. Y luego después tenemos que meter todo lo que digamos en una explicación, en una redacción que nosotros vamos a hacer. Y otro punto que suele ser, como ya he dicho antes, creo que lo he dicho antes, que suele ser uno de los factores en los cuales la gente suele fallar más, es en el control del tiempo. Luego veremos un poquito cómo trabajar, cómo podemos practicar, llevar un control de tiempo adecuado.
El control del tiempo suele hacer que muchas personas se autodescarten de la prueba porque, por ejemplo, si nosotros tenemos, en este caso, vamos a suponer que tenemos un supuesto guiado y nos han hecho 5 preguntas sobre ese supuesto guiado, ¿vale? Y resulta que se nos va el control del tiempo y una persona ha respondido 4 preguntas perfectas, ¿vale? Increíbles. Las mejores preguntas del mundo entero. Pues esa persona ya prácticamente está suspensa, ¿vale? Porque hay que responder a todas las preguntas que nos están planteando, ¿vale? Y hay que ceñirse al tiempo. A veces hay que decir cosas y nos da rabia porque yo lo sé, pero bueno, pues voy a decirlo de manera breve y paso a la siguiente pregunta porque no me da tiempo, ¿vale? Y a veces, no, yo sé esto y lo tengo que contar y a veces nos encabotamos en cosas que sabemos muy bien y que queremos que lo sepan, que lo sabemos muy bien y se nos va el tiempo. Por lo tanto, hay que llevar un control de tiempo. ¿En qué consiste esto? Pues antes de empezar a hacer el examen, debemos de saber cuánto tiempo tenemos y cuánto tiempo vamos a dedicar para cada pregunta. A veces las preguntas tienen unas más valor y otras tienen menos valor. Generalmente es porque hay más que explicar o menos que explicar. Imaginamos, tenemos 5 preguntas, tenemos 1 hora, por decir algo, y tenemos 5 preguntas. Pues tenemos que dividir 1 hora entre 5. ¿Vale? 60 entre 5, pues unos 15 minutos, creo que no, menos 12,5, una cosa así, ¿vale? 12 minutos, ¿vale? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos 12 minutos para cada pregunta. Entonces tienes que ir mirando el reloj constantemente para ver si entras en los tiempos, ¿vale? No vale de nada que hagas 4 preguntas perfectas y que te quedes una sin responder, ¿vale? Porque no es como en el cole, que si haces 4 bien y una mal, de 5 tienes un 8 y no un 10. Aquí es diferente, ¿vale? Tienes que responder a todas, ¿vale? Porque el tribunal lo que quiere es corregir los exámenes de una manera sencilla y la forma más sencilla de descartar a una persona es porque no le ha dado tiempo a responder todo. Además, esto es una posición en las cuales se elige al mejor y no es aprobar, sino es que tu examen sea el más completo. Y una de las principales cosas que tiene que tener el examen es que se termine completo. Y luego, dentro de cada pregunta, todos los puntos importantes deben estar expuestos. No pasa nada, a lo mejor si en una pregunta nos falta un punto importante, ¿vale? Puede ser un error menor, ¿vale? Por supuesto hay que intentar que no lo sea, porque ahí va a estar nuestro aprobado, nuestro suspenso, pero puede pasar. Pero que nos dejemos una pregunta sin contestar, no. Y que luego dentro de cada pregunta, dentro de nuestro bofeto de cosas importantes que tenemos que decir, que nombremos todas, aunque sea de manera breve o una pequeña pasada, o incluso en una definición metamos 2 de las cosas que nosotros queremos decir, pero es importante que todos esos puntos importantes estén mencionados, porque eso es lo que le va a dar valor a nuestro examen, ¿vale? Las cosas que el tribunal quiere que digamos y que nosotros digamos o mencionemos por lo menos, ¿vale? Por lo tanto, el control del tiempo. Vale, digamos que para mí esos serían los 3 puntos básicos a seguir. Hemos hablado de del escenario que nos plantean y de la pregunta, importante tenerlo súper claro, de saber lo que vamos a decir con un pequeño boceto o esquema, aunque antes de eso hay que saber cuántas preguntas tiene el examen, cuánto tiempo tenemos para realizarlas y ajustarnos al tiempo que nos están dando, respondiendo a lo que nos están preguntando. Todo parece muy lógico, pero solemos fallar mucho en eso. Vale, ¿dónde reside el trabajo personal que tenemos que hacer para mejorar en estas facetas? Vale, primero, y como estamos hablando de supuestos prácticos, vamos a coger todos los temas susceptibles de supuestos prácticos y vamos a realizar un supuesto práctico completo, de principio a fin, teniendo en cuenta también todas las variables. Esto nosotros lo hemos hecho en las clases, ¿vale? En la sesión 4, ¿vale? Hicimos accidentes de tráfico y después de realizar la sesión 1, 2 y 3 en las cuales hablábamos teóricamente de todo el contenido, pues digamos que hicimos una sesión aparte para todo lo que sabemos irlo acoplando a las diferentes partes o al proceso de actuación en este tipo de situaciones. ¿Vale? Existen partes que se van a repetir en todos los supuestos prácticos, como por ejemplo la preparación previa. Bueno, es que no me voy a poner a explicar ahora todo porque en la sesión 4 está explicado perfectamente en este caso, ¿no? Todos los puntos con todas las variables. Pero lo que consiste es en tener una base de una guía
de cada tema susceptible de supuesto práctico, tenerlo todo esquematizado y visualmente entendido cómo es el proceso de principio a fin, y por eso en este caso digamos que llevo un proceso de tiempo en la actuación. Por ejemplo, primero lo primero y el final, y de esta manera también es más fácil recordarlo y es más fácil memorizarlo y sobre todo entenderlo, ¿vale? Existen puntos comunes en todas las clases que hemos desarrollado supuestos prácticos, pero luego existen dentro de cada apartado, ¿vale? Dentro de cada apartado existen matices que en la clase explicamos. Pues, por ejemplo, los accidentes de tráfico nos tenemos que centrar en el rescate de las víctimas, que va a ser diferente que un incendio urbano porque son politraumatizados y preveemos que puedan tener lesiones en la columna vertebral, con el inconveniente que eso sabemos. Por eso, el acceso, la estabilización, la descarcelación, la extracción y la evacuación pues se va a realizar parecida, pero con muchos más matices o muy diferenciada al resto. Por eso, a lo que voy, ¿vale? Cada tema susceptible de supuestos prácticos nos realizamos una guía de principio a fin de todo lo que hay que hacer. También una cosa que quería comentaros es que el tema de la salida, los protocolos de salida, por supuesto, si en este caso estamos hablando del cuerpo de bomberos de Móstoles, pues tendremos que saber cuál es su protocolo de salida en estos casos, ¿vale? Porque una de las preguntas guiadas sería decir cuál es el protocolo, qué tren de salida va a ir a este escenario que nosotros hemos preparado, ¿vale? Y debemos de decir, ceñirnos a la pregunta y decir, pues un BUP, una bomba urbana pesada, una autoescalera, etcétera, dependiendo de su protocolo de salida. Esto es muy particular de cada servicio, ¿vale? Porque se hacen unas compras y se realizan unos protocolos en función del personal y de la economía de ese servicio, y ellos, cada uno, aunque nos parecemos mucho en los protocolos de salida, cada uno tiene sus variables, ¿vale? Pero bueno, que lo que quiero decir es que hay que hacer una guía de principio a fin de todos los temas susceptibles de supuesto práctico. Para mí, ¿cuáles son los temas susceptibles de supuestos prácticos? Pues nosotros, en las clases, hemos visto accidentes de tráfico y aquí en cada parte hemos tratado de ver todas las posibles variables, ¿vale? Que puedan existir. Por ejemplo, cuando vamos a estabilizar el vehículo, pues vemos diferentes posiciones en las cuales puede ser que el vehículo esté posicionado, ¿vale? En un examen a desarrollar completo no diríamos todas, nos diríamos solamente, explicaríamos cómo estabilizaríamos en la posición en la que nos han dicho el enunciado que se encuentra el vehículo. En este caso, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, mejor veis la clase de la sesión 4 y ahí, pues, por ejemplo, podéis ver todas las variables que puede haber en un supuesto práctico de accidentes de tráfico. También vimos en la sesión 29 supuestos prácticos de incendios urbanos, en las cuales, siguiendo un esquema similar al anterior, matizamos en cada punto lo específico de este tipo de servicios. Por ejemplo, aquí hablamos de instalación más, el rescate a las víctimas no va a ser igual que en un accidente de tráfico, se supone que las víctimas aquí están intoxicadas y no tienen politraumatismos, se supone, puede ser el caso, pero si no lo especifican, digamos que la extracción de las víctimas se puede hacer de otra forma, sin tener en cuenta tanto la alineación cabeza-cuello-tronco, etcétera, muchos matices de verdad. La extinción, dependiendo de si es exterior o interior, dependiendo de la altura. En la clase de la sesión 28 está explicado en detalle todo este tema. Hemos cogido todos los temas anteriores, desde la sesión 21 hasta la sesión 27, las clases, y hemos reutilizado y estructurado, posicionado ese contenido en nuestro supuesto práctico, ¿vale? Es importante eso, organizarnos y al final entender, visualizar todo como es un servicio de principio a fin para luego poder responder a las preguntas que nos puedan plantear. También hicimos incendios industriales. En este caso, la sesión 29, digamos que dijimos las diferencias o las particularidades que tienen los incendios industriales, aprovechándonos un poco de incendios urbanos, reutilizando ese material, diciendo en la sesión 29 las particularidades que tiene este tipo de servicios, y luego realizando
una guía de principio a fin de las actuaciones en este tipo de situaciones. Como ya hemos visto, hay muchas que son igual, por ejemplo, salida va a variar el protocolo de salida, está claro, y tener en cuenta algunos aspectos. Cuando es un incendio industrial hay que tener en cuenta el producto, hay que tener en cuenta el control del incendio, a veces no es concentrarse en el incendio sino proteger lo que está al lado del incendio, porque el incendio no hay forma de apagarlo, los incendios industriales suelen ser muy violentos y bueno, un montón de aspectos que tenemos en cuenta en la clase de la sesión 30. ¿Vale? Una guía de principio a fin de este posible supuesto práctico. Luego tenemos los incendios forestales, que en este caso varía bastante de un incendio urbano y por eso pues hicimos antes 6 clases referente a este asunto que finalizamos con la clase de la sesión 37 en la cual hicimos un supuesto práctico de principio a fin estudiando todas las variables posibles sobre este tema, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta otros aspectos en los cuales no puedo entrar a valorar porque si no el tiempo se nos va y además en esta clase está explicado todo con todo detalle, en la clase de la sesión 37. Y luego también un supuesto práctico que cada vez se ha ido poniendo más, aunque al principio no se solía poner, es el tema de ascensores, un rescate en ascensores. Pues al igual, también tiene un proceso igual que los anteriores, en los cuales también hay un protocolo, un tren de salida diferente al resto. Hay puntos que son muy parecidos y luego el proceso es muy parecido, solo que en cada punto pues tenemos que tener una serie de conocimientos porque la actuación es diferente, ¿vale? Y por lo tanto en cada punto pues tiene unas variables. En la clase lo hemos explicado con todo detalle en la clase de la sesión 53, ¿vale? Al igual que al final, esto es muy común después del servicio, esto es muy parecido en todos los supuestos prácticos, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor la pregunta del supuesto práctico guiado es ¿qué hacemos cuando llegamos al parque? Pues hay que reponer hay que ver qué herramientas han sido usadas y si están en correcto estado, hay que reponer de combustible lo que se haya consumido, hay que cambiar las botellas si hemos utilizado botellas de aire comprimido, etcétera. O sea que todos estos puntos digamos que pueden ser preguntados, en este caso, en un supuesto práctico guiado. Y por supuesto, en un supuesto práctico completo, de inicio a fin, pues hay que mencionar cada uno de estos puntos. Vale, ¿qué más cosas estábamos hablando? Vale, hemos visto que, bueno, me he extendido mucho en que hay que realizarse una guía sobre todos los temas susceptibles de supuestos prácticos. Y desde mi punto de vista, ¿cuáles son esos temas susceptibles de supuestos prácticos? Pues ya hemos visto accidentes de tráfico, incendios urbanos, industriales, forestales, ascensores y me faltarían, que todavía no lo hemos creado, materias peligrosas. Y aunque no lo veo del todo, pero un supuesto práctico también de rescate en altura, rescate urbano. Pienso que son los temas susceptibles de supuestos prácticos. También hay que saber, por eso en los exámenes nos pueden sorprender, ¿vale? Y por eso hay que estar abierto a que en el examen nos van a sorprender y por lo tanto hay que tranquilizarse ante cosas que no nos esperamos. Aunque bueno, esto que voy a decir tampoco es un secreto, ¿no? Un accidente de materias peligrosas o un incendio de materias peligrosas. Son dos conceptos que hablan sobre materias peligrosas, pero en situaciones diferentes. Por lo tanto, cada una tendrá su especificación. Todos estos supuestos prácticos, en la medida de lo posible, porque a veces no es posible, yo en mis clases trato de poner todas las variables que hay en cada punto, pero por supuesto que es imposible, son infinitas, pero trato de poner las más comunes y luego también el sentido común, ¿vale? También hay que utilizar el sentido común, ya que todo no lo vamos a llevar preparado, ¿vale? Y para mí esos son los temas susceptibles de supuestos prácticos. Si a alguien en alguna oposición le han preguntado algo diferente a lo que yo estoy diciendo, algún supuesto práctico de algún tema diferente, pues estaría bien que me lo dijera porque así cuando prepare esa clase pues puedo preparar un supuesto práctico sobre ese tema que yo en un principio no pensaba que podía ser susceptible de supuesto práctico. Y luego una de las cosas que se consigue mucho generando estas guías de principio a fin de cada supuesto práctico, ya vamos a entender cada tema, accidentes de tráfico, incendios urbanos, de cada supuesto práctico,
es que vamos a entender o a visualizar cómo es una intervención, ¿vale? Y de esta manera podemos responder a cualquier cosa que nos planteen porque visualmente tenemos la actuación clara, visual, y de esta manera no vamos a decir tonterías, porque muchas veces cuando tú lees el supuesto práctico de alguien que no sabe de qué habla, se nota mucho y se suelen decir barbaridades, pero por desconocimiento, porque vamos siguiendo algunos conceptos teóricos cuando lo que tenemos que hacer principalmente es entender de lo que estamos hablando. Por supuesto, para responder correctamente hay que estudiar antes, entendiendo y visualizando antes que memorizando. Vale, y luego ajustarse al tiempo, importante, ¿vale? Si es un examen guiado o corto, tenemos un número de preguntas y tenemos un tiempo y dividimos ese tiempo entre el número de preguntas. También es verdad que en función de su valor puede variar. Si hay una pregunta que vale el doble que otra, pues ahí le daremos un poco más de tiempo porque se supone que nos va a dedicar más tiempo, pero siempre ajustándonos al tiempo que tenemos. Y al igual en los exámenes a desarrollar completos hay que ajustarse al tiempo que tenemos y hay que llegar al final. Es importante, aunque la parte final sea igual, el briefing, qué actuaciones a realizar cuando llegamos al parque, digamos que no es lo más complicado, pero es importante llegar al final, llegar a decir todo, aunque sea de una manera breve o solamente mencionándolo, pero es muy importante llegar siempre hasta el final en el tiempo que nos han dado. Vale, hemos visto los supuestos prácticos que nosotros hemos planteado y cómo los hemos trabajado, cada uno de ellos, aunque bueno, lo mejor es irse a las clases si las tenéis y visualizarlas, tanto las del supuesto práctico como las anteriores al supuesto práctico, ya que muchas veces se reúnen los conocimientos que hemos adquirido antes de esa clase para en esa clase tratar de visualizar, entender cómo acoplar esos conocimientos que tenemos al supuesto práctico que tenemos que desarrollar. Y luego están, y ahora voy a cambiar de tema, voy a aprovechar que hemos explicado el tema de los supuestos prácticos, centrándonos un poquito más en los supuestos prácticos guiados por la pregunta del compañero, que también hay supuestos prácticos de temas teóricos que nos pueden pedir. Por ejemplo, en mi oposición, en la que yo aprobé, aunque hice más que esas y aprobé más que esas, pero bueno, en la que yo tengo plaza, digamos que los supuestos prácticos suelen ser teóricos, por lo menos hasta ahora lo han sido. Aunque aquí el abanico estaba incluso más amplio. El compañero dice que a él le han dicho un supuesto práctico guiado en las bases. Pues ya sabe más o menos por dónde van los tiros. Casi seguro que le van a plantear un supuesto práctico guiado como hemos explicado. Pero a veces te dicen un examen a desarrollar y no te dicen exactamente que te van a preguntar si teorías, si supuestos prácticos o si qué. Y era en nuestro caso. ¿Vale? Pero como ya teníamos la experiencia de anteriores convocatorias, sabíamos o preveíamos, aunque todo era un poco misterio, bastante misterio, que iban a ser exámenes teóricos a desarrollar. ¿En qué consisten este tipo de pruebas? Pues nos dan un tema, por ejemplo, la convocatoria anterior a la mía creo que pusieron autoescaleras y había que desarrollarlo, ¿vale? Te dan un tiempo y tienes que decir lo que sabes sobre ese tema en ese tiempo, ¿vale? Te pueden hacer una pregunta y darte 1 hora y media, o te pueden hacer 3 preguntas y darte pues 1 hora y media también con 30 minutos en cada pregunta, o algo que yo no me esperaba, bueno, yo porque no tenía, bueno, es igual, no voy a decir tonterías. El caso es que a nosotros, en mi examen, nos sorprendieron, a mí me sorprendieron, porque pusieron 8 preguntas, ¿vale? Y 1 hora. ¿Qué pasa? Que teníamos 7 preguntas para 7 minutos para cada pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay preguntas en las cuales tú sabes mucho. Por ejemplo, te pueden preguntar, me acuerdo, diferencias entre calor y temperatura o estructuras metálicas. Preguntas que tú podrías hablar 1 hora entera sobre esas preguntas, pero que tienes solo 7 minutos. Entonces, tú tienes que tener claro cuáles son los puntos importantes que tienes que decir y en ese tiempo mencionar todos. Era muy complicado, sobre todo en este aspecto, en el aspecto psicológico de tener que completar las preguntas en muy poco tiempo y preguntas que pueden ser súper extensas. De hecho,
cuando salimos del examen, yo me acuerdo que hablé con varios compañeros y había compañeros que me decían, varios compañeros que me decían, yo he respondido 5, 6, 7, eso sí, perfectas, porque es que lo tenía, súper mascado, y se dejó sin responder 1, 2, 3 o 4 preguntas, 4 son muchas, 2 o 3 preguntas sin responder, y estaba claro que esos no iban a aprobar, ¿vale? Por eso digo la importancia en responder todas las preguntas que nos están planteando, a ser posible con todos los puntos importantes dentro de cada pregunta. También en este asunto, en las preguntas a desarrollar de temas teóricos. Y hay que tener en cuenta lo mismo, ¿vale? ¿Qué nos preguntan? Ceñirnos a los que nos preguntan. Aquí también hay que hacer un boceto, un esquema antes de responder, pero claro, antes tenemos que tener todo el tema esquematizado y también nos vamos a centrar en el tiempo. Ya lo he dicho varias veces, ¿no? Lo que nos preguntan es lo que hay que responder y el boceto, el esquema, antes de empezar a escribir, está muy claro y la forma... Bueno, luego explicaremos un poco cómo es la forma, aunque consiste en tener todo esquematizado, todos los temas esquematizados y que nos pregunten un tema y que sepamos lo que hay que decir. No es tanto aprenderse de memoria las definiciones, sino aprenderse lo importante de las definiciones y luego saber redactar. No es muy útil el aprenderte cada palabra de cada definición y querer aprenderte... En una oposición hay 20 temas, de cada uno es de una madre diferente y hay que tener las ideas claras, todo esquematizado, todo muy organizado, para luego después contestar teniendo una capacidad de desarrollo importante, ¿vale? Por eso, digamos que yo personalmente lo que siempre recomiendo es cuando nos ponen un examen teórico de estas características, de tener todo nuestro temario esquematizado y aprendernos el esquema. Luego podemos aprendernos dentro de cada punto qué diríamos de forma esquematizada. No sé si me entendéis, pero que hay que estudiarse más los puntos que hay que decir que lo que hay que decir, porque se supone que si ya hemos aprobado una fase tipo test, que llevamos ya mucho tiempo preparando la oposición, se supone que los conocimientos los tenemos, ¿vale? Y luego también hay pequeños trucos, no son trucos, son formas de estudiar de forma eficiente. Pues si por ejemplo, en este caso estamos estudiando las pinzas, las herramientas hidráulicas, pues en todas las herramientas hidráulicas hablamos sobre las mismas cosas en el mismo orden. Es decir, siempre damos una definición, siempre decimos de qué están compuestas esas herramientas, cuáles son sus características, qué medidas de seguridad tenemos que tomar, cuál va a ser el mantenimiento que van a hacer y cuáles van a ser los modelos. Si nosotros tenemos esta guía para cada herramienta, digamos que empezamos ya a prepararnos el examen de desarrollo tipo test, tipo de desarrollo, teniendo en cuenta ya una guía para todo, o sea, reutilizar todo nuestro estudio tiene que estar muy organizado, ¿vale? Nosotros definimos algo, es una herramienta, es una utilidad, eso puede variar, pero decir, cuál es en una definición, hay cosas importantes que tenemos que decir y digamos que las palabras que adornan eso importante que tenemos que decir es importante saber redactar, pero no es importante aprendérselas, ¿vale? Por lo tanto, es importante estudiar de forma organizada y mantener una estructura en todo lo que estudiamos para luego después que nos pregunten un tema y sabemos que tenemos que hablar de una definición, de qué está compuesta, características, seguridad, mantenimiento y modelos, y a partir de ahí empezamos a redactar en el tiempo que nos han dado, ¿vale? De esta manera llevamos un orden en el cual nosotros podemos entender y visualizar lo que vamos a explicar. Yo sé que repito mucho esto de entender y visualizar, pero es que es básico. Es básico porque se nota mucho cuando alguien no entiende o no ha visualizado lo que está explicando, ¿vale? Por lo tanto, tener todo el contenido esquematizado para luego después cuando nos pregunten, generando un boceto, como ya hemos visto antes, muy rápido, todos los puntos que tenemos que decir y, por supuesto, redactarlos y decirlos. Y el tiempo, el dichoso tiempo, ¿vale? Siempre es clave en este tipo de exámenes. Vale, ¿cómo preparamos este tipo de exámenes? Pues como ya he dicho, en este caso, en el que nos pregunten en el que nos vayan a realizar una prueba sobre desarrollo de temas teóricos, hay que tener todo el tema esquematizado,
¿vale? Nos dicen algo y tenemos que saber lo que tenemos que decir. No es tan importante en un principio aprenderse exactamente la redacción de cada cosa que tenemos que decir y sí de los puntos de los que tenemos que hablar. Formas en las que yo recomiendo practicar este tipo de... Porque luego, claro, luego hay que redactar y muchas veces hay que sintetizar. Es decir, no tenemos tiempo y tengo que hablar de 5 cosas y tengo 2 minutos. Pues saber... Me he exagerado un poco. Pero saber sintetizar. Saber, al final, coger esa habilidad de saber decir las cosas. Pues yo lo que hacía era, por ejemplo, cogía un tema amplio y me daba muy poco tiempo. 15 minutos, por ejemplo, para que me diera tiempo a prepararme más cosas. Entonces, pues llevaba el relojito, decía los puntos importantes que tenía que decir y trataba de meter todos esos puntos importantes en 15 minutos. Y ahí empiezas a desarrollar tu capacidad de redacción. También empiezas a practicar un poco el control de los nervios, porque en un examen lo más seguro es que tengas siempre este problema y el hecho de saber relajarte y saber... afrontar este tipo de situaciones también te va a dar un desarrollo en tu preparación, ¿vale? Por lo tanto, esos exámenes de un tema muy amplio a hacerlo en poco tiempo te va a ayudar a redactar, a relajarte, a ser eficiente y a redactar y a sintetizar, que es en este caso nuestro principal objetivo, ¿no? Pero es una forma de autoexaminarte que es corta, que a lo mejor solo dura 15 minutos y que te das cuenta que puedes hablar de muchas cosas en 15 minutos. Luego, dependiendo del tiempo, pues vas ampliando o no vas ampliando. Tienes que desarrollar mucho esta capacidad porque va a ser básica para esta prueba. Es uno de los puntos importantes en los cuales se suele fallar. Vale, pues yo creo que con esto pues he dicho mi opinión, mi consejo para afrontar y preparar este tipo de pruebas y que nada, espero que os haya sido de ayuda, que lo más importante es que os vayáis a las clases que ya hemos dado de supuestos prácticos y entendáis y visualicéis cada uno de los supuestos prácticos que hemos creado y que en base a eso también vosotros personalicéis los mismos, porque es importante realizar un filtrado de la información. Por supuesto, yo ya lo he dicho algunas veces, siempre aparecemos que estamos estudiando con 4 o 5 temarios en la mesa y hay temarios o cosas que tenemos que descartar y otros que no nos dicen ningún temario que tenemos que buscar. Yo en mis clases, disculpad, he tratado siempre de ser lo más completo posible, viendo todas las variables, pero vosotros al final sois los que decidís qué cosas cogéis y qué cosas no cogéis. Esto es muy personal, aunque yo lo haya intentado dar de la mejor manera posible y tenéis que... Sé que es un trabajo complicado, pero tenéis que filtrar y tenéis que tener personalidad, porque existen muchos temarios, espero que no el mío, en los cuales se dicen muchas tonterías, ¿vale? Y hay que saber detectar, hay que saber ampliar información si creemos que algunos puntos no están bien explicados en lo que estamos viendo, y cuestionarse las cosas está bien, ¿vale? Siempre y cuando no os paséis todo el día cuestionándoos las cosas, porque también hay que estudiar, pero decir, ¿cómo sería esto? No me lo han explicado, pero me gustaría saber cómo sería esto, porque eso es lo que te va a dar una visual de toda la intervención, que va a ser básica para que tú respondas. Ya he dicho que se nota mucho cuando alguien explica algo que no entiende. Al final se cometen errores siempre. Por lo tanto, tenemos que entender, y lo que no entendemos tenemos que tratar de buscar, sin obsesionarnos, ¿vale? No nos pasemos al otro lado, ¿vale? Por eso, cualquier duda que tengáis referente a cualquiera de los temas que hemos dado, nos faltan materias peligrosas sobre supuestos prácticos como tema importante, estoy en ello, pero de los temas que hemos dado, pues me preguntáis lo que consideréis oportuno y al trabajar yo en esta profesión, pues a lo mejor os puedo dar alguna pista sobre lo que estáis preguntando. Vale, no me enrollo más, espero que os hayan quedado algunas cosas claras, como siempre, filtrar lo que consideráis importante, descartar lo que no os interesa y nada, espero que os haya sido de ayuda. Cualquier duda que tengáis de temas concretos, de supuestos prácticos más, a referencia de las clases que ya hemos hecho para llevar un hilo de toda la conversación que podemos estar haciendo aquí en estas clases,
pues me las remitís como siempre al correo electrónico de miaporteove@gmail.com o también dudas@posicionbomberoonline.org y bueno, como siempre trataré de explicar y de deciros las cosas lo mejor que pueda. Venga, un saludo y nos vemos en la siguiente clase.